Buen día, hermanos. Seguimos en esta serie de meditaciones semanales basados en esta obra hermosa, antiquísima, de uno de nuestros símbolos de fe como iglesia presbiteriana, como es el Catecismo de Heidelberg. Hoy día vamos a ver las preguntas 6 a la 8, que corresponde al domingo 3. Ya no vamos a repetir porque esto está en domingo, ya lo hemos visto en los videos anteriores. Ustedes pueden buscarlos también después o consultar si es que ha quedado rezagado y quiere comenzar a retomar esto. ¿Ya? Dice la pregunta el número 6. Voy a leer las tres preguntas y después nos vamos a referir a ellas. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? ¿De dónde procede esta corrupción, o procede mejor, de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados al mal? Lo último que hablamos la semana pasada, meditábamos y el catecismo nos llevaba a meditar sobre la ley y cuál es la función de la ley. La ley de Dios, en este caso la ley moral, el decálogo o los 10 mandamientos. Y el catecismo nos llevaba a la escritura para que pudiésemos entender que a través de la ley, como dice un texto bíblico, es el conocimiento del pecado. A través de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, el hombre conoce su propia miseria, conoce que es una criatura, ¿verdad?, que al estar quebrada la relación con Dios, queda en un estado de miseria. Y hoy día, y lo último que dejábamos entrever la semana pasada, es que estábamos viendo justamente la parte del Evangelio, o el catecismo nos empujaba a meditar en esa parte del Evangelio que nos cuenta las malas noticias. Pero no solamente queda allí. El Evangelio no solamente cuenta lo malo, sino que también trae esperanza contando buenas noticias. Y hoy día ya comenzamos a vislumbrar esas buenas noticias del Evangelio. Entonces dice, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que no es así, que Dios creó al hombre plenamente capaz de tener una relación correcta con Dios y por lo tanto completamente santo, sin pecado, sin mancha. Dice la Escritura, por ejemplo, en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso está en Génesis capítulo 1, pero al final de ese mismo capítulo, en el verso 31 dice que después de haber creado todo, Dios contempla la creación y dice que todo era bueno en gran manera, o muy bueno, podríamos traducir también. Y entre la creación de Dios estaba, por supuesto, el hombre. Por lo tanto, toda la creación de Dios estaba impregnada de la bondad y de la santidad de Dios. Es así, entonces, que Dios no creó al hombre malo y perverso. Entonces, la pregunta consecuente es la que tenemos después. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Si Dios creó al hombre bueno y muy bueno, o bueno en gran manera junto con el resto de la creación, entonces la respuesta del catecismo nos lleva también a un texto bíblico, o nos lleva a la Biblia en general. Dice la respuesta que de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, de allí proviene la corrupción de la naturaleza humana. ¿Quiénes eran nuestros primeros padres? Adán y Eva en el paraíso. Eran los representantes de la creación completa. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Es decir, el catecismo nos está enseñando y nos está llevando a la Escritura para que podamos comprender y entender que esta corrupción de la naturaleza humana no proviene ni procede de Dios, sino que es responsabilidad del mismo hombre, del mismo individuo en este caso, apuntando a Adán y a Eva, que se rebelaron contra Dios, y ese pecado y ese mal, esa maldad, entró no solamente al hombre, sino que a todo el resto de la creación debido a esa rebeldía, a ese desobedecer de parte de Adán y Eva. Es más, dice el catecismo, que todos somos concebidos y nacidos en pecado.
En este sentido, y esto nos cuesta mucho poder interiorizarlo, en este sentido, que somos concebidos y nacidos en pecado, quiere decir que un bebé recién nacido no es inocente. En ese sentido, no es inocente. Claro, es inocente porque no ha cometido ningún acto. En ese sentido es inocente. Pero es culpable. ¿En qué sentido? En el sentido que hereda o trae consigo la herencia de pecado. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos recuerda a propósito. Romanos 5 es un texto muy conocido. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y David, en el Salmo 51, que es un texto también que muchos de nosotros conocemos, que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto, hermanos, no tiene absolutamente nada, ni no está relacionado con un pecado sexual o con que la relación sexual es pecaminosa, sino que David está hablando y entiende esto, que él ha heredado el pecado de sus padres, ha heredado el pecado, este estigma, esta mancha del pecado, esta corrupción de la naturaleza humana de sus propios padres. Y así nosotros también, si hemos engendrado hijos, lo van a heredar. Y por eso que es necesario tener una esperanza. ¿Qué hacer entonces? Y esta es la respuesta, o la pregunta y respuesta que sigue ya nos conduce a esta esperanza, porque dice, estamos corrompidos, estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados al mal. La respuesta es ciertamente. Ciertamente el hombre desde que nace será inclinado y estará totalmente incapacitado de buscar hacer algún bien y que este bien agrade a Dios, porque su corazón está lejos de Dios, porque su creación, la creación de este ser humano, de este niño que nace, está totalmente separado de Dios. No le interesa Dios. Pero si esa persona experimenta la regeneración por el Espíritu de Dios, es capacitado entonces, solamente así es capacitado para poder hacer algún bien que agrade a Dios. Y aquí se nos abre esta esperanza también del Evangelio, que hay una posibilidad y que hay ciertamente esa posibilidad de que un hombre pueda alcanzar una relación correcta con Dios, pero es necesario que un agente externo, no del mismo hombre, sino que un agente externo, y en este caso ese agente externo es Dios, y es la acción de Dios a través del Espíritu Santo, que regenere una persona para que esa persona vuelva a nacer, vuelva a ser creada, regenerada, creada desde dentro, para tener una relación con el Señor. Entonces, hoy día, hermanos, hemos recordado que Dios no creó al hombre perverso, que Dios no creó al hombre malo, sino que por el contrario lo creó muy bueno, como el resto de la creación, pero el mismo ser humano decidió en algún momento desobedecer a Dios, estar en contra de Dios, y eso significó que todo el resto de la creación quedase manchada junto también con la raza humana manchada por este pecado que se hereda. Todos nosotros hemos heredado el pecado. Pero está la posibilidad y está ciertamente la esperanza de que Dios transforme la vida de quienes Él desea y quiere transformar, para llamarlos a ser parte de su pueblo, para llamarlos a ser parte de quien es su iglesia, de los redimidos del Señor. Y eso es obra del Espíritu Santo. La próxima semana estaremos preguntándonos, ¿acaso Dios será injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Y aquí vamos a seguir comentando de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios hacia quienes Él llama, hacia quienes Él también ha querido redimir. Hermanos, que el Señor les bendiga, que sea un buen día y que sea un buen resto de semana. Nos estamos comunicando. Oremos brevemente. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos estas herramientas tan antiguas, Señor, pero que nos ayudan a
inquirir, a poder escarbar, Señor, en estas verdades, en tu bendita palabra, estas verdades que traen aliento a nuestra vida, estas verdades también que nos ponen en el lugar que nos corresponde y no en el lugar de Dios, sino que como criaturas y como dependientes total y absolutamente y diariamente de nuestro Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.